Todo empieza en una noche fría en París, por allá en 2008. Ajá. Dos emprendedores, Travis Kalanick y Garrett Camp, salen de una conferencia y, bueno, se enfrentan a un problema que todos conocemos. No hay un solo taxi a la vista. La frustración universal. Exacto. Y de ahí sale una pregunta que la verdad lo cambiaría todo. ¿Y si pudieras pedir un carro con solo apretar un botón? Una idea tan simple, pero tan potente. Pues hoy vamos a meternos de lleno en los primeros 5 años de Uber, del 2009 al 2014. Y hay que decirlo desde ya. La historia que casi todos creen conocer no es ni la mitad de la verdad. No, para nada. Las fuentes que analizamos revelan una historia mucho más compleja, más caótica y, la verdad, mucho más interesante. Totalmente. Y fíjate que hay un punto de partida que es clave para entender todo lo que vino después. Uber no nació pensando en competir con el taxi de la esquina. Eso es súper importante. Nació como una empresa de reducción de fricción. Su obsesión inicial no era el transporte, sino eliminar el caos, la incomodidad de conseguir un viaje. A ver, entonces vamos a desmenuzar esa primera etapa porque es fascinante. La primera versión, que ni siquiera se llamaba Uber, sino UberCab, UberCab, exacto. no era para nada un servicio popular. Era todo lo contrario. Un servicio de lujo, súper exclusivo. Claro, estamos hablando de carros negros, impecables, conductores profesionales con licencia de limusina y precios que pues estaban por las nubes. Su público eran los ejecutivos y los fundadores de startups de San Francisco, ¿no? Ese era el nicho. Y es un detalle clave porque ese público no solo podía pagarlo, sino que eran los early adopters perfectos que iban a regar la voz. Claro, el marketing viral antes de que fuera masivo. Exacto. La fundación formal es en 2009. Garrett Camp es el de la visión, el que pone el capital semilla, unos $200,000, y Travis Kalanick entra después como el CEO, el ejecutor agresivo. Y el equipo era minúsculo, ¿cierto? Sí, no llegaban a 10 personas, todo era pura improvisación. Es que es increíble pensar en eso. Hoy damos por sentado el pago automático. Pero en 2010, esa idea de bajarte del carro sin sacar la billetera, sin pensar en propinas. Debió parecer magia. Ciencia ficción. Ese fue el verdadero momento revolucionario. Las fuentes dicen que los primeros usuarios ni preguntaban cuánto costaba. La conveniencia era tan grande que el precio era secundario. Y lo fascinante de esa estrategia, que quizás no fue 100% consciente, es que le sirvió de escudo. ¿Un escudo contra quién? Contra los sindicatos de taxistas y los reguladores. Como era un juguete caro para la élite de Silicon Valley, simplemente no los vieron venir. Los subestimaron por completo. Pensaron que era un capricho que no iba a durar. Exacto. Y eso les dio tiempo para perfeccionar su tecnología sin que nadie los molestara. Pero a ver, ¿no es un poco arriesgado decir que todo fue una estrategia? Muchas startups empiezan en un nicho. ¿Qué fue tan diferente aquí? Es una excelente pregunta. La diferencia, según argumentan las fuentes, fue el problema que resolvían. Y, operativamente, tomaron otra decisión clave. UberCab no era dueña de los carros. Ah, claro. Funcionaba como un intermediario. Conectaban usuarios con empresas de limusinas que ya existían. No tenían flota propia. O sea, eran una capa de software encima de una infraestructura que ya estaba ahí. Un modelo brillante para empezar. Brillante y muy ligero en capital. Pero claro, si creces, te haces visible. Y ahí llegaron los problemas, me imagino. Exacto. El éxito en San Francisco, aunque fuera en un círculo pequeño, encendió las alarmas. La Comisión de Transporte de la ciudad les mandó una orden de cese y desistimiento. Con multas y todo, claro. El argumento era simple. Estaban operando un servicio de taxi, usando la palabra cab, sin tener una licencia de taxi. La primera gran batalla. Y la consecuencia más obvia fue el nombre, ¿no? Sí, tuvieron que quitar el cab y quedarse solo como Uber. Pero las fuentes insisten en que aquí nació algo mucho más profundo. El ADN de la compañía. La cultura del lanzar primero, pedir perdón después. Absolutamente. No fue un accidente, fue una decisión consciente. Se dieron cuenta de que si esperaban los permisos, nunca iban a lanzar nada. Así que decidieron entrar por la fuerza. Y usar a sus propios usuarios como un escudo político. Como un ejército, sí. Detengámonos un momento en esa cultura interna. Las fuentes usan una palabra muy curiosa, adocracia. Sí, es una mezcla entre ad hoc y, no sé, democracia loca. Un caos organizado. Es una buena definición. Era un caos con un único objetivo.
El crecimiento. Contrataban ingenieros muy jóvenes, brillantes, con salarios normales, pero con paquetes de acciones muy, muy agresivos. Y la obsesión eran las métricas. 2 métricas brutales: número de viajes por semana y número de ciudades nuevas. Nada más importaba. Ok, entonces tenían un modelo que funcionaba en su nicho de lujo. Lo lógico habría sido expandir eso, ¿no? Carros negros en otras ciudades. Eso sería lo lógico. Pero entonces empieza a surgir una presión desde 2 frentes que nadie esperaba. ¿Cuál es? El cambio no vino de una sala de juntas, vino de la calle. Por un lado, los propios conductores empezaron a preguntar: «Oigan, ¿puedo usar mi auto personal en mis horas libres?». Interesante. Y el otro frente, los usuarios, empezaron a decir: «Me encanta, pero es demasiado caro. ¿No pueden hacer una opción más barata?». La demanda por un Uber para todos era ensordecedora. Y así, en 2012, nace UberX. Y aquí es donde la historia realmente explota. Aquí es donde todo cambia. Ya no son conductores profesionales. Ahora es cualquier persona con un carro decente. Los precios caen en picada y de repente el mercado objetivo es el mundo entero. Este es el quiebre fundamental. Uber deja de ser una empresa de tecnología para limusinas y se convierte en un marketplace masivo. O sea, de un club privado con choferes a una plaza de mercado gigantesca y caótica. Exactamente. Y eso trae problemas que antes no tenían. De control de calidad, de seguridad, de cómo gestionas a miles de conductores que legalmente no son tus empleados. Pero la demanda se disparó. Fue un tsunami. La demanda explotó y, claro, se declaró una guerra abierta y global contra la industria del taxi. Ahora sí los veían como una amenaza existencial. Me imagino la tensión interna que debió generar eso. Pasar de controlar cada detalle a, de repente, abrirle la puerta a cualquiera. Uf, total. Las fuentes describen una división muy clara. El equipo de operaciones, liderado por Kalanick, veía el crecimiento masivo. La dominación mundial. Claro, pero los primeros ingenieros, los que se enamoraron de la idea premium, sentían que se estaba traicionando la promesa original. Pero la data no miente. Y en esa cultura, la data siempre gana. La curva de crecimiento de UberX era casi vertical. Esto nos lleva a una pregunta que las propias fuentes plantean. ¿Fue UberX una decisión estratégica brillante o fue una adaptación oportunista que, sin querer, sembró todos los problemas que vinieron después? Y la respuesta que emerge es que probablemente fue ambas cosas. Fue una reacción oportunista, pero la ejecutaron de forma brutalmente estratégica. Se dieron cuenta de que con UberX tenían un arma para conquistar el planeta. Y no dudaron en usarla. Con ese modelo, la expansión entre 2012 y 2014 es una locura. Una locura. Llegan a París, Londres, Ciudad de México, en 2013 aterrizan en Colombia, y en cada ciudad se repetía el mismo manual. ¿Cuál era ese manual? Primero, lanzar el servicio casi siempre en una sola gris de la ley. Segundo, subsidiar masivamente las tarifas para enganchar a clientes y conductores. Y tercero, cuando llegaba la reacción de los reguladores. Usar a esa base de usuarios como un arma de presión política, en redes sociales, en correos, en todas partes. O sea que la velocidad se convirtió en la estrategia. Pero eso tuvo un costo interno altísimo. Las fuentes hablan de renuncias, de burnout. Sí, de conflictos éticos constantes, de las primeras demandas laborales. Pero el crecimiento lo tapaba todo. Y sobre todo, la valoración de la empresa. Claro. Para 2014, Uber ya estaba valorada en más de $40,000 millones. Con esas cifras, era muy fácil ignorar los problemas. El dinero era una anestesia muy potente. El caso de Colombia que mencionas es un ejemplo perfecto de este manual en acción. Llegan en 2013 y han operado en un limbo legal desde entonces. Es el caso de estudio perfecto. El gobierno ha dicho que es ilegal, ha habido multas millonarias, incluso un bloqueo temporal en 2020. Que duró unas semanas. Y sin embargo, ¿qué hizo Uber? Pagó millones en impuestos, invirtió en un centro de soporte en Bogotá y tras el bloqueo regresó con un nuevo modelo de negocio. El de alquiler de vehículo con conductor. Exacto. Es la cultura de lanzar primero, encontrar el hueco legal después en su máxima expresión. Y esta cultura tan agresiva, forjada en estos primeros 5 años, tuvo consecuencias que explotaron mucho después.
Las fuentes conectan esto directamente con escándalos como los Uber Files de 2022. Es una línea directa. Esos correos filtrados demostraron lo que ya se sospechaba. Un lobby millonario para influir en políticos, estrategias para evadir regulaciones. Y no podemos olvidar que el propio Travis Kalanick, el arquitecto de todo esto, tuvo que renunciar en 2017 por esa misma cultura tóxica. Sí, por presión de sus propios inversores. Las raíces de todo eso no aparecieron de la nada en 2017. Se plantaron y regaron entre 2009 y 2014. Entonces, si juntamos todas las piezas, la historia de Uber no es el típico cuento de hadas de Silicon Valley. Para nada. Es más bien una combinación de una idea brillante, una ejecución implacable, una ambigüedad ética constante y una capacidad de adaptación casi camaleónica. Para cerrar, hay una reflexión que proponen las fuentes y que me parece muy potente. El modelo de Uber, de crecer a toda costa y enfrentar las consecuencias después, fue increíblemente efectivo. Cambió una industria para siempre. Totalmente. Y esto nos lleva a una pregunta mucho más amplia, que sigue vigente. ¿Es este caos, esta voluntad de romper las reglas, un ingrediente necesario para la innovación radical? ¿O es en realidad una falla en el ADN que inevitablemente lleva a problemas éticos y estructurales? Exacto. La historia de Uber sugiere que, quizás, la respuesta es que es ambas cosas al mismo tiempo.